el responsable de haber asesinado a este joven cuando trataba de robarlo ya había sido capturado. Había sido capturado en el mes de mayo. Había sido capturado por el delito de hurto calificado. Es decir, hurto calificado generalmente es cuando hay violencia, estado de indefensión de la víctima y muy probablemente uso de armas. Este joven es un menor de edad, tiene 16 años, fue capturado en mayo, aceptó cargos por ese delito de hurto calificado y enfrentó el proceso en libertad. Y el mes de octubre, hace menos de 2 meses, recibió una sanción de libertad vigilada que contempla el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, esto nos debe llevar a una reflexión, porque esta es una persona que ya había sido capturada por un delito en el cual, según la tipificación del mismo, probablemente ocurrió violencia. Esto que cuenta el alcalde Carlos Fernando Galán es muy grave. Él dice que el joven que atentó contra la vida de Jean-Claude Bossard, es este joven que fue asesinado el pasado martes aquí en la capital del país, estaba bajo libertad vigilada. Esto es una figura que existe en el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué significa esta figura? Saludamos a esta hora al abogado penalista Saúl León, que nos acompaña en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Doctor Saúl León, bienvenido. Pablo, muy buenas tardes para usted y toda la audiencia de Caracol ahora que está hoy atenta a este importante programa. ¿Qué significa, doctor Saúl León, la figura de libertad vigilada asistida? Es una restricción al derecho fundamental de la libertad de locomoción que tienen las personas, especialmente los adolescentes que han cometido una vulneración a la ley penal y como quiera que la ley de infancia y adolescencia prohíbe el establecimiento carcelario, prohíbe una pena como tal para los adolescentes, se ha instituido en el Código de Infancia y Adolescencia un catálogo de medidas como la libertad vigilada, que no es otra cosa que una restricción a la libertad que la limita en periodos de tiempo, que concede, digamos que a la persona, al adolescente que comete un delito, la posibilidad de que se esté bajo ese ejercicio de la libertad, pero como su denominación lo señala, bajo la coordinación, vigilancia y auditoría del Estado en cabeza de la Administración de Justicia que toma estas determinaciones. Esto después de que sea una sanción, y lo digo porque en el caso del joven que disparó en contra, repito, de Jean-Claude Bossard, este joven había sido sancionado por hurto calificado. ¿Qué es el hurto calificado? ¿El uso de violencia mientras se está robando? Así es, no es nada más y nada menos, Pablo, que la violencia sobre las cosas cuando se quitan al tenedor, poseedor o propietario legítimo. Es decir, yo considero que conforme a los parámetros del Código Penal puede existir un hurto y es tomarse una motocicleta que no le pertenece a la persona, dársela dentro de su esfera de dominio. Ese es el hurto. Pero el hurto agravado y el hurto calificado se consolida cuando se utiliza, por ejemplo, un arma de fuego, un elemento cortopunzante, se reduce, se amarra a una persona, por ejemplo, para quitarle sus pertenencias. Ese es el hurto agravado y calificado y ese era el delito por el cual ya había sido, ya objeto de una sanción este menor o de una medida en punto a su libertad. Claro, pero entonces, si este menor que disparó en contra de este joven barranquillero el pasado martes ya había sido sancionado por hurto calificado, es decir, ya había sido sorprendido robando y usando fuerza en contra de las víctimas y estaba bajo libertad vigilada, esta libertad vigilada, le pregunto con mucho respeto, doctor Saúl, ¿funciona o no funciona en Colombia? Evidentemente no funciona, Pablo. Esto es un problema latente que deriva del sistema penal de responsabilidad para adolescentes. Lamentablemente en Colombia, Pablo, el sistema para sancionar a los adolescentes menores infractores, es decir, aquel joven menor de 18 años que cometa 1, 10 o 30 homicidios, 10 hurtos, uno solo, un secuestro, etcétera, pues puede llegar a ser solamente sometido a una sanción de 2 a 8 años y entre ellas básicamente la libertad vigilada. ¿Y qué ocurre, Pablo? Lo que ocurre en este caso, o lo que el país está evidenciando, y es que en el mes de mayo se le determina una libertad vigilada y pues es tan ineficaz la medida que en el mes de noviembre ya estaba cometiendo un hurto agravado y calificado, otro, y asesinando a una persona en plena norte de Bogotá.
Ha Claro que sí. fallado, falla el sistema, falla la política criminal y falla el Estado, porque seguimos frente a la impunidad de los menores por cuanto se considera que no pueden ser sancionados como un adulto, que son menores, y entonces el Código Penal no hay que tocarlo, no hay que reformar el Código Penal, el Código de Infancia y Adolescencia en este aspecto, y tenemos casos desde el magnicidio de el senador Miguel Uribe hasta este joven. Es decir, tenemos a un joven sicario que le quita la vida a un candidato presidencial, a un senador de la República, o tenemos a otro que le quita la vida a otro joven en una calle de Bogotá en el norte. El problema es estructural, Pablo. No, esto es muy grave. Vamos a ver, y quiero que usted, Saúl León, y también doctor Saúl León, y los televidentes presten mucha atención de este informe que les voy a presentar de Héctor Rojas. ¿Por qué? Porque no solo es la forma como actuó este joven, sino que al parecer pertenece a una organización criminal. Les voy a mostrar en estos videos. Además, el policía que en ese momento disparó y que salvó precisamente o que trató de salvar a la víctima se ha convertido en un héroe. Aquí está el informe. Como es habitual, sobre la 1:20 de la tarde, el patrullero Vergara realizaba su recorrido por la avenida 19 con 108 en el norte de Bogotá. De repente escuchó unos disparos y observó esta motocicleta que emprendía la huida. El parrillero le apunta con el arma de fuego al uniformado, quien de inmediato reacciona y dispara su arma de dotación. En el cruce de disparos, 300 metros más adelante, caen los delincuentes. El piloto de la motocicleta fue abatido en el sitio. El parrillero de tan solo 16 años resultó herido y posteriormente fue aprehendido tras haberle quitado la vida a Jean-Claude. Se trató de una reacción en cuestión de segundos. Sin pensarlo dos veces, el uniformado soltó su bicicleta e intentó detener a los dos ladrones. Es una acción heroica de nuestro uniformado de aquí, de la Fuerza Disponible de los Biciterritorios, donde por voces de auxilio llega donde se está cometiendo un atraco, se enfrenta a disparos con estos delincuentes, logra abatir a uno y el otro es capturado. El homicidio de Jean-Claude ha generado indignación, repudio y sorpresa, especialmente para aquellos que lo conocían. Es el caso de Alejandro, quien compartió con el joven de 29 años horas antes de ser asesinado. Porque antes de vernos, ayer, 8 de la mañana, él me contó dentro de sus actividades que estaba en la calle con su celular chateando y yo le dije, Jan, ten cuidado con el celular, no está de más, y él me dijo, tranquilo, tengo todo asegurado, no está de más una advertencia. Aún así en la tarde me entero como de el hurto y a escasas 2 horas me entero del nombre de la persona y me duele profundamente el corazón que ocurran este tipo de hechos. El joven de 16 años, quien disparó y acabó con la vida del joven que mañana cumpliría 30 años, tenía varias anotaciones por hurto calificado y agravado. En el momento en que el sujeto esgrime el arma de fuego y hace los disparos, nuestro uniformado reacciona inmediatamente neutralizándolo. En este mismo sector, un ciudadano también fue víctima de los delincuentes de la moto. Le robaron su celular y luego lo utilizaron para pedir un domicilio a través de una aplicación, como se observa en las imágenes. Los delincuentes pidieron una botella de whisky y luego hicieron un avance en efectivo a través del celular robado. Este hurto delató la ubicación de la casa donde viven en la localidad de Suba. Según la víctima de hurto, quien prefirió mantener su identidad en reserva, el robo y la ubicación de los delincuentes fue denunciada a las autoridades. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no fueron capturados antes de que asaltaran y asesinaran a Jean-Claude? Es esa última pregunta, doctor Saúl León, la que más, digamos, nace en la sociedad. O sea, ¿se pudo haber evitado el asesinato de Jean-Claude Bossard? Y la respuesta es, podría estar dentro de esto. Hubo una libertad vigilada que no se vigiló. Así es, Pablo. Dos aspectos fundamentales hubiesen podido evitar esa tragedia. El primero, netamente procedimental. Si ya las autoridades en cabeza del alcalde de Bogotá, de la Policía Nacional, de las autoridades de policía, conocían que había una moto que delinquía, ya la tenían individualizada, ¿por qué no hacían un procedimiento en punto a esos elementos de captura inferida, de captura en flagrancia inferida, perdón? En Colombia se puede capturar de dos formas, con una orden judicial, es decir, una orden de un juez para capturar a una persona que cometió un delito, o en flagrancia, es decir, como dice el dicho digamos, en el común de la gente, con las manos en la masa.
esa es la flagrancia, cuando se comete la persona cometiendo el delito. Pero hay una flagrancia inferida o cuasiflagrancia que se da a partir, por ejemplo, de señalamientos de la comunidad. Hey, mira, esa moto acaba de atracar. O de unos videos, y acá se tenían. ¿Por qué si fueron tantos eventos en los que participó esa moto y estos delincuentes, por qué no se han capturado en una flagrancia inferida o no se tenía ya una orden judicial con todos estos elementos materiales probatorios? Aquí hay una falla también en punto de la administración de justicia en lo que tiene que ver con la fiscalía, con los jueces y con la Policía Nacional en el primer aspecto, Pablo. Y en el segundo, es estructural, es la impunidad que arropa a los menores delincuentes hoy en Colombia, Pablo. Y es que básicamente se tiene que desde mayo estaba en libertad vigilada, porque tenemos antecedentes en punto A, que aquí los menores pueden vulnerar afectaciones, materializar afectaciones a derechos como la libertad de formación sexual, es decir, pueden violar a una mujer, violar a una niña, pueden asesinar, como en el caso del senador Uribe, y básicamente el tratamiento es de 2 a 8 años y medidas como la libertad vigilada. Y la culpa no es de los jueces en este caso, en el primer tópico seguramente sí, y de los fiscales y de los policías. Pero en el segundo, ¿es de quién? Del Estado en cabeza del Congreso de la República, que tiene unas normas absolutamente débiles, laxas, endebles en punto a la lucha contra el crimen. Ahí ya la culpa no es del juez de la República que dictó esa medida de libertad vigilada, es del Código de Infancia y Adolescencia que no está compasado, no está articulado, Pablo, con la realidad social. El derecho penal es el reflejo de la realidad social y el procedimiento penal también. Y si tenemos una realidad social donde los menores ya no son instrumentalizados, sino son delincuentes en potencia, no en todos los casos, seguramente en algunos sí, pues básicamente el Código Penal tiene que actuar con total severidad. Y lo digo como abogado penalista, defensor de las garantías, como defensor de la libertad, ¿no? Pero aquí ya vemos cómo todos los días, Pablo, vemos estos casos y estos que registran importantes medios de comunicación como Caracol Noticias, pero los que pasan en las municipalidades de los 32 departamentos de Colombia y que no llegan ni siquiera a las redes sociales, pero que tienen identidad de circunstancias, Pablo, hacen pensar que esto se pudo haber evitado con unas normas absolutamente coherentes para sancionar el crimen como corresponde de forma contundente. Pues doctor Saúl León, muchas gracias, muy claro su mensaje, gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias Caracol en vivo, le deseo una feliz tarde. Pablo, como siempre es un honor compartir con usted y toda la importante audiencia de Caracol ahora. Una muy buena tarde para todos.